A partir de este momento, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentan Confines del Conocimiento. Un programa creado y conducido por el doctor Antonio Las Heras. Solo una hora para terminar el día, para terminar la semana. Y acá estamos, Confines del Conocimiento, programa número 1. ¿Qué nos anima a hacer este programa? Bueno, darles temas para pensar, reflexionar, asombrarse durante el fin de semana. Confines del Conocimiento es precisamente esto. Hablemos, reflexionemos sobre nuestra mente, la misteriosa mente humana, capaz de la creatividad. Preguntémonos sobre el origen de la vida, del universo. Preguntémonos también, por supuesto, y hoy vamos a hablar de eso también, objetos voladores no identificados, vehículos extraterrestres. ¿Cuántas cosas para hablar en esta hora mientras vamos hacia medianoche en punto? Me gustaría arrancar estos pensamientos, estas reflexiones, con el tema de la posposición. Los que me conocen también, y para los que no, lo explico, que uno de los temas a los que yo me dedico es el desarrollo del poder mental, la creación de pensamiento positivo. A eso va uno de mis recientes libros que se llama precisamente Atrévete a vivir en plenitud. Atrévete a vivir en plenitud. Cuando le di ese libro a mi editor me dijo, pero es agresivo ese título, ¿por qué no ponemos sepa cómo vivir en plenitud, aprenda cómo? Entonces yo le dije, lo que pasa es que este no es un libro falso, este es un libro auténtico. Y desde la tapa, el lector tiene que conocer que le estoy diciendo, vivir en plenitud es para atrevidos. Hay que atreverse. Por eso la mayoría de la gente, ahora y en toda la historia de la humanidad, suele decir, no estoy conforme con mi vida, no logro los objetivos, tengo dificultades. Bueno, ¿por qué pasa esto? Yo voy a traer ahora, para iniciar el programa, reflexiones, por supuesto, que no son políticamente correctas, porque para atreverse a vivir en plenitud, lo primero que hay que hacer es ser políticamente incorrecto. No tengo que hacer las cosas para agradar a los demás. Eso me lo dijo una vez Jorge Romero Brest. Están llegando mensajes, después les paso a los demás también el WhatsApp al que pueden escribirnos con sus preguntas. Jorge Romero Brest, que fue un gran crítico de arte, un día estábamos sentados conversando y le dije, ¿me da una definición de usted mismo? Obviamente yo un gran admirador de ese crítico, de ese hombre lúcido, de ese hombre políticamente incorrecto. Entonces me dijo, sí, yo he venido a este mundo a hacer, no he venido a este mundo a agradar. Bueno, eso es clave, porque una de las causas por las que en general la gente sufre, está frustrada y demás, es porque en vez de ocuparse de la concreción de sus deseos positivos de vida, se ocupa de qué dirá aquel, agradar al otro. Bueno, lo primero que tiene que hacer uno, decimos siempre en el desarrollo del poder mental, la creación de pensamiento positivo, es, me tengo que agradar a mí. Tengo que aprender a acostarme cada noche diciendo, qué buen día, cuántas cosas se hizo, cuántos problemas resolví, logré
hacer lo que tenía previsto y me duermo sereno, tranquilo. Y me despierto diciendo, otro día más, qué dificultades, qué problemas, qué adversidades habrá que resolver hoy. Bueno, bárbaro, vamos para adelante. Eso me hace mejor humano, mejor persona. Y dentro de estos temas, el que yo encuentro, porque me suelen preguntar, bueno, doctor Las Heras, pero ¿qué es lo primero que habría que modificar? Porque el desarrollo del poder mental, la creación de pensamiento positivo, no es que yo me siente un ratito a hacer OM. Ojalá fuera así de fácil, ¿no? Ni no, yo los domingos a las 10 de la mañana me reúno con los amigos a hacer una hora de meditación. Bueno, peor es nada, pero con eso no alcanza. Es una forma de vivir, una forma de vivir. Y frente a esa pregunta, lo que yo suelo decir, y voy a plantearlo ahora, es el tema de la posposición. A mi juicio, una de las causas por las que el humano promedio normal está frustrado, está mal, a veces con actitudes hasta depresivas, situaciones de vida desagradables, es por la posposición, porque tiene claro lo que debiera hacer para estar bien, tiene claro lo que debiera hacer para concretar objetivos positivos de vida, tiene claro el sendero que debiera recorrer para poder ir rumbo a una vida en armonía. ¿Y qué hace? Pospone. Esto ya estaba en la psicología popular, de esas frases sabias que decían nuestros padres y abuelos, que hoy ya no se dicen, así que yo voy a aprovechar para decirla. Por ejemplo, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Miren la sabiduría que hay ahí. Pero si nos decían esto, si este era un refrán popular, traído de Europa a América, quiere decir que en Europa también se aplicaba, es porque es habitual frustrarse dejando, gracias a los mensajes que están llegando, frustrarse dejando para mañana lo que podés hacer hoy. Entonces, claro, te vas a acostar y ya te vas a acostar consciente o inconscientemente, o las dos cosas, mal, intranquilo, mañana tengo que hacer más cosas. ¿Y por qué alguien dejaría para mañana lo que pudo hacer hoy si además ese poder hacer hoy es bueno y positivo? ¿Por qué lo dejaría? Técnicas de automaltrato. Y esas técnicas de automaltrato van acompañadas de una serie de autoengaños. Por ejemplo, una frase con la que tengo que lidiar en mis conferencias, los cursos, los talleres, es la persona que dice, sí, yo tengo claro que lo que me gustaría hacer, lo que quiero hacer es tal cosa, pero tengo que esperar a que se den las condiciones. ¿Qué es eso de esperar a que se den las condiciones? Tendrá que bajar algún plato volador, Dios tendrá que poner la mano, los otros tendrán que hacer las cosas para que yo lo logre. Miren, yo estoy convencido que no hay, entre los mayores autoengaños, no hay uno tan grave como el de cuando se den las condiciones. ¿Saben cuándo se van a dar las condiciones? Las condiciones se van a dar cuando yo las genere, cuando yo provoque aquello necesario para que se den las condiciones donde yo puedo concretar mi deseo positivo de vida. Y ahora más de uno de los que nos está escuchando va a decir, bueno, pero eso no es fácil. Por supuesto, fácil son las cosas malas, fáciles son los caminos en bajada. Usted tardó un esfuerzo para subir, baja fácilmente, a todo va rodando, se rompe un brazo, 5 costillas, eso es fácil. Huyan de las cosas fáciles porque son un engaño, o de ustedes mismos, o un engaño que los demás les hacen para llevarlos por el sendero que a ustedes no les interesa, pero al otro sí le interesa que usted vaya para beneficio del otro. Las cosas son simples y además requieren perseverancia y requieren pensamiento racional y reflexivo y creativo. La posposición, cuando viene de, y yo espero que se den las condiciones no se van a dar nunca si no las genera usted. Y eso no es fácil, por supuesto, por eso es bueno. Pero tampoco es inmediato, no, es todo un proceso. Pero requiere dedicación y esfuerzo, por supuesto. Por supuesto.
Pero cuando obtiene el resultado, cuando concretó eso, cuando dejó de posponer, la satisfacción de la mente, el bienestar del cuerpo, la actitud de uno para los demás, ¿qué les parece? Por eso insisto, cuidado con las posposiciones. Toda posposición es una autoagresión. Si yo tengo claro que necesito hacer tal cosa para que mi vida esté en positivo, para que mi vida esté concretando deseos positivos, bueno, yo soy el que tengo que empezar a producir esos cambios. Yo tengo que generar. Basta de cuando se den las condiciones. Las condiciones me las doy yo porque yo soy el dueño de mi propia vida. Confianza en uno mismo, básico. Sí, les voy a dar el WhatsApp al que me pueden escribir. Yo tardo en contestar porque recibo muchos, pero yo personalmente voy a recibir sus mensajes y los voy a contestar con sus preguntas, sus dudas, las cosas que quieren que hablemos acá en el programa. Me escriben a mi WhatsApp, que es 11 49 49 28 50. Les repito, 11 49 49 28 50. Mis redes sociales, estoy en Facebook como Antonio Las Heras, en Instagram a las Heras 1, la A de Antonio, a las Heras con el número 1 en Instagram, y en Twitter Las Heras Antonio, @LasHerasAntonio. Mi página web, antoniolaseras.com. Ahí está toda la información, todos los libros que hemos publicado, los estudios que estamos haciendo, las investigaciones, los cursos que damos a distancia, están en antoniolaseras.com. Y hablando de .com, pausa. Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Las Heras, a la venta por Mercado Libre y también en librerías Cúspide. How do you define normal? ¿Te interesa el tema de los ovnis? Si te interesa saber sobre los ovnis, tienes que leer ¿Qué hay detrás de los ovnis? Un libro de Antonio Las Heras. Pídelo en librerías Cúspide o por Mercado Libre. Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de la entidad y un espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Para conocer realmente qué es, cómo funciona y cuál es la verdadera historia de la masonería, tienes que leer Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Reciente libro del doctor Antonio Las Heras. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Puedes adquirirlo en librerías Cúspide o pidiéndolo en Mercado Libre. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Aquí estamos nuevamente, acompañando el viernes rumbo a la medianoche en punto. En otra época se decía que la medianoche era el momento de los fantasmas, la hora de los fantasmas. Hay que tenerle temor a los fantasmas de nuestra mente y hacerse amigo de los fantasmas reales, esos que estudiamos en parapsicología, que no atacan a ningún humano, salvo en las películas hollywoodenses y demás, donde sí los fantasmas son agresivos. Pero no lo son. Pero no vamos a hablar de fantasmas ahora, hoy no. Ahora quiero dedicar unos minutos al tema de los ovnis, de los objetos voladores no identificados. Y lo primero que quiero decir es, ¿advirtieron que desde la pandemia, en medio de la pandemia, empezaron a desclasificarse en Estados Unidos, en Europa, filmaciones hechas desde aviones militares, filmaciones donde aparecen objetos
claramente macizos, que reflejan la luz del sol, que son captados al radar, que hacen movimientos en la atmósfera que ningún aparato nuestro puede hacer, un giro de 90 grados sin disminuir la velocidad. Cualquier aparato creado por el ser humano conocido hasta ahora se desintegra. Estos no. Y yo desde entonces vengo preguntándome, ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué empezaron a desclasificar información en Estados Unidos, el Pentágono, sin que alguien le pregunte? Comenta, sí, esas filmaciones tomadas desde aviones militares norteamericanos son reales, son objetos desconocidos, y después todavía agregan, pero no son agresivos. Esto que yo hablo del pensamiento racional reflexivo, reflexionemos. Por un lado, el Pentágono reconoce que hay objetos con dirección inteligente, moviéndose en la atmósfera, pero que son de origen desconocido. Y por otro lado dice, pero no representan ningún peligro. Pero ¿cómo podés afirmar que no representa ningún peligro algo que no conoces su origen? Y a partir de ahí termina la pandemia, voy a hablar específicamente de Estados Unidos, y resulta que en el Congreso de los Estados Unidos se crea una comisión, ya le cambian el nombre, ya no es OVNI, objeto volador no identificado, sino que se habla de fenómeno aéreo inusual. Fíjense qué importante que es este cambio de denominación, porque cuando yo digo OVNI, objeto volador no identificado, la primera palabra dice objeto, estoy diciendo claramente que estoy hablando de un objeto, pero si yo digo fenómeno aéreo desconocido, fenómeno aéreo inusual, fenómeno va mucho más allá de un simple objeto. Y en el Congreso de los Estados Unidos empieza a tratarse este tema, empiezan a llegar personas que son citadas por sus conocimientos para exponer, y esto sigue, ¿eh? Y aparece alguien, un físico por ejemplo, que expresa, en base a la información que yo tengo, los archivos que me han dado, no me extrañaría que se tratara de viajeros en el tiempo, de humanos que vienen del futuro a conocer la historia real. Esto, los que investigamos el tema, lo hemos dicho muchas veces, y gente que ha sido nuestros maestros, estoy hablando en mediados del siglo XX, también lo dijeron. Jacques Vergier, Lois Pauwels en El Retorno de los Brujos y otros libros ya señalaron, no serán viajeros en el tiempo. El célebre investigador del fenómeno OVNI español, Antonio Rivera, también hizo. Muchos han hecho esas disquisiciones, esa posibilidad. Viajeros en el tiempo, humanos que vienen del futuro a investigar el presente. Pero otra cosa es que esto haya sido dicho hace pocos meses, el año pasado, 2023, en el Congreso de los Estados Unidos. Los congresistas de esa comisión, escuchando al experto, al físico, un doctor en física, diciendo, de estos archivos, para mí la conclusión es esta. ¿Y por qué se refiere a eso? Porque en lo que llamamos encuentros del tercer tipo, las descripciones que dan los testigos, en general, son de seres muy parecidos a nosotros. Antropomorfos, cabeza, tronco, tórax, 2 extremidades inferiores, 2 extremidades superiores. Algunos más altos, otros más bajos, lo que ustedes quieran, pero muy parecidos a nosotros. Con algunos cambios físicos, que quizás sean los cambios físicos que van a ocurrir en la humanidad dentro de 1000 años. Pero lo otro que yo quiero destacar de esto es que se le haya vuelto a dar la importancia que tiene al tema, yo voy a seguir diciendo OVNIs. OVNIs, objeto volador no identificado, no es sinónimo de vehículo extraterrestre dirigido.
Objeto volador no identificado, cuando los investigadores lo estudiamos, puede ser que haya sido una confusión de los testigos con una nube lenticular que se da en la zona de alta montaña. Puede haber sido un meteorito, puede haber sido otro tipo, un fenómeno meteorológico de otro tipo, puede haber sido basura espacial, pero cuando descartamos todo eso, nos queda un grupo de apariciones que son las que no podemos describir de otra forma que no sea diciendo vehículo extraterrestre dirigido. La abreviatura es VED, V corta ED, VED, vehículo extraterrestre dirigido. ¿Y por qué decimos vehículo extraterrestre dirigido? Pues son las tres cosas que podemos afirmar. Vehículo porque es un medio de transporte, extraterrestre porque no ha sido hecho por nuestra humanidad y dirigido porque tiene una dirección inteligente. Ahora, ustedes, queridos oyentes, me preguntan, ¿pero serán teledirigidos? Puede ser. ¿Serán tripulados por robots? Puede ser. ¿Serán tripulados por seres extraterrestres? Puede ser. Todo eso puede ser. Pero lo que estamos seguros, vehículo extraterrestre dirigido. Y lo que más me interesa cuando hablo de esto, que lo reseñé muy bien en un libro mío que ya lleva varias ediciones, aquí en la Argentina también, que se llama OVNIs, los documentos secretos de los astronautas. ¿Por qué escribí ese libro? Entrevistando astronautas, aviadores civiles y militares, incluyendo cosmonautas rusos. Porque sea un aviador, y más todavía si es un astronauta, un cosmonauta, es gente que tiene un entrenamiento especial para no confundir las cosas que ve en la atmósfera el astronauta en el espacio exterior. Pero además es gente que está acompañada por una cantidad de aparatología donde no va a haber una confusión con basura espacial, con un satélite artificial, con un avión de geometría variable, con un fenómeno meteorológico, astronómico, Venus al amanecer, Júpiter al atardecer. Y esos astronautas con toda claridad me han dicho, en algunos casos él mismo, otros casos mis colegas, tal cual. Yo he tenido la oportunidad de dialogar en forma privada, tomando té, con el astronauta Edgar Mitchell. Edgar Mitchell, sexto hombre en pisar la Luna, miembro del Apolo 14, sexto hombre en pisar la Luna. Ese que después, cuando llegó ya al retiro de la vida militar y astronáutica, fundó el Instituto de Ciencias Noéticas, donde se investiga la parapsicología, el control mental, yoga, etc. Así que tuvimos diálogos profundos e importantes. Y él reconoce cuántos, dice, de mis colegas en el espacio exterior han visto objetos guiados inteligentemente que se les acercaban, que se alejaban. Así que la idea de que ellos ya están aquí, esto ni lo duden. Mucho de esto lo he reseñado también en mi último libro, acá me recuerdan de eso, sí, es verdad. Mi último libro se llama ¿Qué hay detrás de los ovnis? ¿Qué hay detrás de los ovnis? Y donde reseño las últimas investigaciones sobre esto. También, todos mis libros los encuentran en Mercado Libre, con envío a domicilio. Y también los encuentran en librerías Cúspide, en los locales de librerías Cúspide, para poder conseguir Atrévete a vivir en plenitud, ¿Qué hay detrás de los ovnis? Mi libro de masonería, ese es el último que salió, Masonería en Argentina, Enigma, Secreto y Política. Todos los libros están en Mercado Libre o en librerías Cúspides. Escritos por quien les habla, Antonio Las Heras. Les recuerdo, mi WhatsApp 11 49 49 28 50, para que me digas qué temas querés que tratemos aquí, o alguna situación que te ha pasado y me la quieras comentar, alguna foto que me quieras mandar. Mi WhatsApp es 11 49 49 28 50. Mi página web www.antoniolaceras.com, antoniolaceras.com, y mi Instagram alaceras1, alaceras con el número 1. Y
Estamos promediando el programa, nos vamos acercando a medianoche en punto, así que pausa. Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Las Heras, a la venta por Mercado Libre y también en librerías Cúspide. ¿Te interesa el tema de los ovnis? Si te interesa saber sobre los ovnis, tienes que leer ¿Qué hay detrás de los ovnis? Un libro de Antonio Las Heras. Pídelo en librerías Cúspide o por Mercado Libre. Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de la entidad y un espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Para conocer realmente qué es, cómo funciona y cuál es la verdadera historia de la masonería, tienes que leer Masonería en la Argentina. Enigma, secreto y política. Reciente libro del doctor Antonio Las Heras. Masonería en la Argentina. Enigma, secreto y política. Puedes adquirirlo en librerías Cúspide o pidiéndolo en Mercado Libre. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Aquí estamos nuevamente. ¿Y de qué vamos a hablar en este bloque? Mientras nos vamos acercando a medianoche en punto, en este bloque vamos a hablar, a reflexionar, a pensar, a asombrarnos sobre el origen del universo. El origen del universo. Desde que uno es chico, en la noche despejada, levantás la vista, ves esa multitud de estrellas, algún planeta, nuestro satélite natural, la Luna, y uno ve un orden cósmico. Bueno, cosmos es eso, es orden, lo contrario a caos. Uno ve un cosmos, es decir, un orden. Y los astrónomos, los astronautas, los físicos nos explican que ese orden es producto de ¿qué? Ese orden es producto de que todo está regido por una serie de leyes naturales. Ya esto nos lleva a una primera reflexión, porque ¿cómo se instauraron esas leyes naturales? Pero a mí me gusta avanzar más. Suelo hablar con licenciados en física, que conocen mucho de física cuántica también, tema interesantísimo, que ya hablaremos. Y entonces les digo, en mi escuela primaria, cuando hice la secundaria, en la universidad, siempre me dijeron, hubo un momento en que todo el universo estaba reducido al tamaño de la punta de una lapicera. Ahí, en esa punta de la lapicera estaba todo el universo. Todo, la materia, la antimateria, estaba todo ahí. Y en un momento determinado, eso hizo una eclosión, el famoso Big Bang, y empezó a desarrollarse el universo, que todavía está en desarrollo. Los expertos en física cuántica me dicen, bueno, Las Heras, sí, eso es lo que se decía entonces, pero ahora en realidad decimos que no es algo así como la puntita de una lapicera, sino que es como una banda que estaba allí, que entonces se expandió. Y yo les digo siempre lo mismo, les digo, bueno, muy bien, haya sido que estaba en un puntito, haya sido que estaba en una banda, lo que ustedes quieran, una banda así, como si fuera una cortina, y eso en un momento dado empieza a expandirse. Yo la pregunta que hago es, ¿de dónde salió eso previo? Lo simbolicemos como un puntito, como la banda, lo que ustedes quieran, el nombre que quieran poner, pero eso, ¿de dónde salió?
Y ahí es cuando me dicen, no, eso ya es metafísica. A mí me parece que estoy seguro y por eso lo estoy haciendo, que tenemos que hacer hincapié en esto, porque nosotros damos por sentado una cantidad de cosas y cuando las empezamos a indagar nos damos cuenta que no tenemos la menor idea. ¿Cómo surgió el universo? No tenemos la menor idea. Porque me dicen que cuando yo hago la pregunta clave, que es eso que a partir de lo cual ocurrió el Big Bang, eso que ya estaba, a partir de lo cual ocurrió el Big Bang. El Big Bang es la expansión del universo, que todavía está en expansión, y que no conocemos los confines, a pesar de los aparatos que hay, el telescopio Hubble dando vueltas en torno a la Tierra, otros aparatos más que hay en esas condiciones y que permiten ver miles y miles de años luz. Acuérdense que año luz es la velocidad que recorre la luz en un año, teniendo en cuenta que la luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo. Moviéndote a 300.000 kilómetros por segundo, en un segundo hiciste 300.000 kilómetros, hay objetos celestes que se encuentran a miles de años luz. O sea, que yendo a 300.000 kilómetros por segundo tardarías miles de años en llegar. Dan cuenta el tamaño del universo. Y hay más. Pero yo lo que pregunto, lo que me interesa es, pero esa, llamémosle materia original, ¿de dónde salió? Y ahí es cuando la ciencia académica, la ciencia oficial, me dice, no, eso es metafísica. O sea, ahí tengo que desarrollar de los temas que yo me ocupo, que es la filosofía. O sea, vamos a filosofar metafísica, lo que está más allá de la física, a filosofar, a ver cómo pudo haber surgido eso. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy hablando? Nosotros estamos aquí haciendo este programa, rumbo a medianoche en punto, y resulta que si está despejado vemos el cielo, las estrellas, todo, agarramos los libros de astronomía, de cosmografía, que nos explican, y resulta que todas esas explicaciones no tienen la explicación clave. ¿De dónde salió la materia original que dio lugar al universo? Y segunda pregunta, ¿por qué se produce el Big Bang? ¿Cuál fue el botón que fue apretado? ¿Y por quién? ¿O por qué? Porque ¿cómo? Está esa materia original, yo la llamo así, para que nos entendamos simple. Esa materia original está ahí y resulta que está ahí. Y en un momento dado se expande y comienza a expandirse y todavía está en expansión. ¿Por qué empezó a expandirse? No tenemos la menor idea. Hipótesis se pueden dar 100, hipótesis. Acuérdense que hipótesis es una búsqueda explicativa, pero no está demostrada ni confirmada. A mí me interesa, por eso les dije, este programa es para que después durante el fin de semana tengan temas para pensar y reflexionar. A mí me interesa hacer hincapié en esto, porque cuántas cosas nosotros damos porque se conocen, porque están explicadas, y no lo están. Porque a partir del hecho de que no puedo explicar el origen de algo, mucho menos voy a poder explicar después otras cosas, como por ejemplo lo que yo hablaba al principio de este bloque, las leyes, lo que llamamos leyes naturales. Y gracias a esas leyes naturales el universo es un cosmos, no es un caos. ¿De dónde salieron? Todo esto se ordenó y organizó solo, así de la nada. Algunos de mis compañeros de estos pensamientos están muy enojados con el famoso astrónomo ya desencarnado, doctor Carl Sagan, porque precisamente él decía eso. Sí, de la nada todo. De la nada todo suena bárbaro y hasta suena muy poético. De la nada todo. Es casi para escribir un poema de amor. De la nada, amada, te doy todo.
Pero para hablarlo desde el plano científico, del pensamiento racional reflexivo, filosófico inclusive, decir de la nada todo es una aberración, es un despropósito, es un imposible. Es como decir del amargo lo dulce. No, si es amargo no es dulce. Y si es dulce no es amargo. Pero Carl Sagan tenía que llegar a eso como una búsqueda explicativa de algo que la ciencia hoy todavía no puede explicar. Y si no hemos podido explicar el origen del universo, todo lo que viene después, por más que lo demos por cierto, son hipótesis. Fíjense cuando irrumpe la física cuántica. Irrumpe la física cuántica que nos dice cosas apasionantes. Por ejemplo, para los que estamos también en parapsicología, es apasionante conocer que los físicos cuánticos hablan de la partícula acausal. El prefijo griego a significa no. Acausal, que no tiene causa. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Porque en los superaceleradores de partículas aparece una partícula que, por ejemplo, en este momento se disolvió, desapareció. Yo les pregunto, si se acaba de disolver, ¿cuándo nació? Y ustedes me dirán, bueno, si en este presente se ha disuelto, viene del pasado, como todo. Para disolverme hoy acá, para desaparecer hoy acá, tengo que haber aparecido antes. No. Las partículas acausales parecen desplazarse en el tiempo desde el futuro al pasado. Entonces, esa partícula causal que se disuelve en este momento todavía no nació. ¿Escucharon lo que les dije? Esa partícula que se disuelve en este momento todavía no nació. Va a nacer en el futuro y parece que viene viajando hacia el pasado. Interesante para explicar el fenómeno parapsicológico de precognición, conocimiento cierto de un hecho futuro que no puede ser determinado por deducción, razonamiento, inferencia lógica. Ese hecho de conocimiento del futuro tan discutido en la ciencia cuando hablamos de parapsicología, bueno, pero la física cuántica nos da datos sobre eso. Dice que no es imposible. ¿Cuántas cosas que suponemos, creemos imposibles deben ser posibles, eh? Vamos a hacer una pausa más y seguimos enseguida. Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Las Heras, a la venta por Mercado Libre y también en librerías Cúspide. ¿Te interesa el tema de los ovnis? Si te interesa saber sobre los ovnis, tienes que leer ¿Qué hay detrás de los ovnis? Un libro de Antonio Las Heras. Pídelo en librerías Cúspide o por Mercado Libre. Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de la entidad y un espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Para conocer realmente qué es, cómo funciona y cuál es la verdadera historia de la masonería, tienes que leer Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Reciente libro del doctor Antonio Las Heras. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Puedes adquirirlo en librerías Cúspide o pidiéndolo en Mercado Libre. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Vamos rumbo a medianoche en punto en este programa. Con fines del conocimiento, que se puede leer con fines, todo junto, del conocimiento, y también la idea de estamos buscando los fines del conocimiento. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, les recuerdo, para los que nos están preguntando, quieren dejar sus ideas, sus preguntas, cosas que tratemos en el programa,
escriban a mi WhatsApp, que es 11 49 49 28 50. ¿Tenés alguna foto extraña, alguna filmación que has hecho, algo que quieras que con mi equipo veamos, investiguemos? Me lo mandás a mi WhatsApp, 11 49 49 28 50. Y todos los datos sobre los libros que tenemos, las investigaciones que estamos haciendo, todo lo vas a encontrar visitando mi página web, que es www.antoniolaceras.com. antoniolaceras.com. En el bloque anterior estábamos hablando sobre lo imposible, voy a usar ese término, lo imposible que es para la ciencia actual, para el humano actual, para el pensamiento actual, explicar cómo surgió el universo. Ahora voy a ir por más. Hablemos de cómo surgió la especie humana en este planeta. ¿Cómo aparecimos nosotros? Lo primero que hay que decir es, los humanos tenemos aspectos que nos hacen absolutamente diferentes del mundo vegetal como del mundo animal, aún de los grandes primates. Por ejemplo, el ser humano tiene el libre albedrío. Libre albedrío, ¿qué significa? Que nosotros podemos ponernos a pensar y decir, bueno, a esta hora estoy acá en Radio Cultura haciendo el programa, pero si me lo propongo no voy, que pase música. Yo decido. Hago otra cosa. Mañana me levanto a tal hora o a tal otra. Libre albedrío. Las decisiones las tomo yo. Ni el primate más evolucionado puede hacer eso porque no tiene libre albedrío. Está siempre guiado por el instinto. Si está acostumbrado a despertar con la salida del sol, lo va a hacer así siempre, por poner un ejemplo. Nosotros no. Pero además tenemos otra característica extraordinaria que no tiene ningún animal ni el más evolucionado. La creatividad. Por eso tantos mitos, tantas historias, tantas leyendas dicen que el ser humano es a imagen y semejanza de Dios, a imagen y semejanza del Creador, porque nosotros somos creadores. Miren todas las cosas que hacemos. Desde un poema, un satélite artificial, una espacionave aterrizando en la Luna, como ocurrió hace poco, que después de 50 años, una espacionave, si bien de una empresa privada, pero enviada por Estados Unidos, alunizó. Miren las cosas que hacemos. Hemos mandado astronautas a la Luna que han vuelto. Desarrollamos ciencia, técnica. Nos llama la atención que ninguna otra especie esté ni cerca de eso. Pero podemos ir más lejos. Cuando uno lee El origen de las especies de Charles Darwin, que era un investigador profundo, un hombre que recorrió el mundo, fue a los lugares, tomó notas, un investigador calificado. Él ya se da cuenta y por eso habla del eslabón perdido, es decir, Darwin es evolucionista, ¿cierto? Él dice, bueno, las especies van evolucionando y generan especies mejores así, y un día aparece el humano. De los grandes primates aparece el humano, a través de toda una evolución. Pero él mismo se da cuenta que esto que la ciencia hoy llama la antropología, llamamos el hombre moderno, surgido hace entre 13.000 y 16.000 años, es diferente a lo anterior. Por eso habla del eslabón perdido. Dice, acá falta algo, acá hay un nexo que yo no encuentro, dice Darwin, pero que tiene que estar en algún lado, porque hay algo que me falta encontrar ese intermediario evolutivo. ¿Por qué? Les voy a contar. Hace unos 45 millones de años aparece en la faz de la Tierra lo que los antropólogos, los arqueólogos llaman el homínido. Homínido es un primate que ya tiene algunas características humanas.
anda erguido en dos extremidades, tiene visión a distancia y varias cosas más que le dan algunos datos de humanidad. Por eso se llaman homínidos. Han aparecido homínidos en todo el planeta Tierra. Restos óseos petrificados que los paleontólogos estudian tienen características humanas. Es más, aquella canción de los Beatles, Lucy en el cielo con diamantes, Lucy le pusieron los paleontólogos a un esqueleto fosilizado, o sea, hecho piedra, femenino, que encontraron, si no recuerdo mal, en Etiopía. Un esqueleto de 25 millones de años de antigüedad. Es decir, durante prácticamente 40-45 millones de años, en todo el planeta Tierra había estos homínidos. Ahora, ¿cómo fue que surgió del primate el homínido? Por supuesto no tenemos la menor idea, podemos hacer hipótesis. Pero lo que estamos seguros es que durante todo ese periodo de millones de años, el homínido no evolucionó. Hace 1 millón de años empiezan a aparecer lo que los antropólogos llaman el Homo. Homo sapiens, Homo habilis, Homo erectus, Homo de Cro-Magnon, Australopithecus, una cantidad, Sapiens sapiens, una cantidad yo voy a decir, de antecesores nuestros. Pero dije 1 millón de años. Se han encontrado esqueletos en todo el planeta Tierra, algunos de 1 millón de años, otros de 500.000 años, otros de 300.000 años, otros de 100.000 años. Y durante todo ese tiempo, esos Homo habilis erectus, el nombre que le quieran poner, vivieron en una caverna, vivieron en una cueva, cuidaban dentro de la caverna, de la cueva, el fuego que no conseguían hacer, sino que un rayo que incendiaba el bosque, y entonces ahí sacaban el fuego, después lo cuidaban. Unos que avanzaron más, unos más evolucionados, descubrieron que pegando una piedra contra la otra saltaba una chispita. Eso ya eran, el primer encendedor fue ese. Esos ya eran muy evolucionados. Por ahí lograban sacar el cuero de algún animal que cazaban y usarlo como protección. Se les ocurrió a algunos más evolucionados golpear una piedra y darle una muestra así como para tener lo que hoy entendemos como un cuchillo. Ni siquiera puntas de flecha todavía. Durante 1 millón de años así. Hasta hace 25.000 años también así. Pero algo pasa entre 13.500 y 16.000 años atrás, que en todo el planeta Tierra hay un cambio y aparece lo que en antropología se llama el hombre moderno, es decir, nosotros, que de haber estado 1 millón de años en la cueva, en la caverna, hoy, mientras hablamos acá, tenemos 2 espacionaves automáticas moviéndose en la superficie de Marte, una tercera dando vueltas en órbita Marte, como dijimos hace unos días, otra espacionave que aterrizó en la Luna. Bueno, todo esto en 13.500 y 16.000 años. En 1 millón de años, nada. Es para una reflexión profunda, porque además, insisto, ese giro evolutivo no aparece. Lo que aparece es un cambio inmediato, un cambio de esos que vivían en la caverna a estos que, y además con un agravante. Estamos hablando de 13.500 y 15.000 años, 16.000 años. Hace unos 4.500 años, resulta que aparecen unos arquitectos, unos ingenieros, constructores alucinantes, que no solo construyen las 3 grandes pirámides de Giza, de Egipto, Jeops, Kefren y Miserino, pirámides en América, como por ejemplo desde Teotihuacán, pirámides en el Extremo Oriente, pirámides, en todos lados hay pirámides. Y construir esas pirámides no solo no es fácil, requiere un conocimiento de ingeniería, de arquitectura, sino que además están hechas con una calidad tal,
donde es evidente que hasta se ha hecho un estudio de suelos para poner ese peso arriba y que no se hunda, que todavía están ahí erguidas. Y por eso hay un viejo refrán que dice: el hombre teme al tiempo y el tiempo teme a las pirámides, queriendo simbolizar, es probable que se acabe el tiempo, pero las pirámides van a seguir erguidas. ¿Cómo es esto? ¿De dónde salió todo ese conocimiento? Pregunten a un ingeniero, un arquitecto, a un especialista en edificación, si se podrían hacer esas pirámides hoy. Y suponiendo que se pudiera, y llevar esos bloques de cientos de toneladas, además, ¿cuánto tiempo se tardaría y cuánto dinero requeriría? Pero además hay que hacerla bien, hay que hacer un estudio de suelos previo. ¿De dónde sacaron estos conocimientos? Porque resulta que 1000 años después no podían hacer pirámides de 30 metros. Acuérdense que la pirámide de Keops, la más alta, tiene cerca de 165 metros de altura. Entonces acá nos hemos encontrado con un nuevo enigma. Un enigma tal que un premio Nobel de Medicina, repito, lo que voy a decir ahora lo dijo un premio Nobel de Medicina, está escrito, es Alexis Carrel, y está escrito en su libro El enigma del hombre. Cuando habla el capítulo de psicología, el premio Nobel de Medicina, Alexis Carrel, dice: el pensamiento que ha de haber sido insertado en el ser humano a través de un procedimiento que nos es desconocido. Parece que esas dos, se puede conseguir hasta en castellano el libro de Alexis Carrel, El enigma del hombre, pero parece que esas dos líneas no se le ha prestado mucha atención. Está diciendo que la posibilidad de pensamiento racional, reflexivo, creativo, positivo, proactivo, ha sido insertado en el ser humano a través de un procedimiento que desconocemos, porque el premio Nobel de Medicina, Alexis Carrel, como muchos otros, pero hoy lo señalo a él, se dio cuenta de que no hay manera de explicar cómo aparece el libre albedrío, el pensamiento racional, la creatividad en los humanos. Aparece de golpe, no hay una evolución, como si alguien lo hubiera puesto. Si alguien lo hubiera puesto, es que lo puso alguien que no son los humanos. Entonces, ¿quiénes? Ya vamos a seguir profundizando de esto en otros momentos, pero hoy les dejo la inquietud. Entonces, ¿quiénes? ¿Y si los humanos somos una creación artificial? Estamos llegando a medianoche en punto, me voy a detener acá. Les recuerdo que pueden escribirme a mi WhatsApp 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Mi página web www.antoniolaceras.com. antoniolaceras.com. Que tengan un muy buen, provechoso, útil fin de semana. Ojalá todo esto les sirva para indagar, buscar lecturas, pensamientos, dialogar, estas cosas que me parece que son esenciales. Volvemos la semana que viene por esta misma radio, en este mismo horario, rumbo a medianoche en punto. Luminoso abrazo para todos, luminoso abrazo. Hasta aquí, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentaron Confines del Conocimiento. Un programa creado y conducido por el Dr. Antonio Laceras.